Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar una nueva unidad, la unidad número 3, y vamos a comenzar dicha unidad hablando de las leyes de Newton. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de las leyes de Newton? Porque vamos a hablar acerca de la dinámica de las partículas. ¿Sí? Vamos a hacer hincapié en todos los tipos de fuerzas que existen en la naturaleza. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar hablando de lo básico. Vamos a comenzar hablando y definiendo a qué nos referimos con fuerza. La definición de fuerza es que es una medida de la interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. ¿Qué quiere decir? Es una medida de la interacción. Sería una magnitud, ¿sí?, de la interacción que existe entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. Nosotros tenemos asociado el concepto de fuerza a que siempre para que exista una fuerza debe existir un contacto, y no necesariamente. Vamos a ver más adelante que existen distintos tipos de fuerzas en las cuales puede haber un contacto directo o no. Por eso la definición aplica a todos esos tipos de fuerzas. Es una medida de la interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. La fuerza sabemos que es una cantidad vectorial, es decir, que tiene un módulo, una dirección y un sentido. Y la unidad en el sistema internacional es el Newton. Eso no quiere decir que sea la única unidad en el sistema internacional, que es el Newton, sino que existen otras unidades en otros sistemas. Por ejemplo, en el sistema británico, que tiene otras unidades. Acá tenemos un ejemplo de dos tipos de fuerza. La primera, en el gráfico que se encuentra arriba, es un empujón, donde una mano está realizando una fuerza sobre un objeto, y en la otra es una fuerza de tensión, porque está tirando una cuerda a ese objeto. Veamos ahora qué tipos de fuerzas existen o cuáles son las fuerzas más comunes. La primera fuerza más común es la fuerza normal. Cuando un objeto descansa o se empuja sobre una superficie, ésta ejerce un empujón sobre el objeto que es perpendicular a la superficie. ¿Esto qué quiere decir? Que la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, y que esa fuerza normal es una fuerza de contacto, donde para que exista dicha fuerza debe existir un contacto entre los dos objetos o entre la superficie y el objeto. En esa gráfica ustedes pueden ver que la normal, en la primera gráfica, la normal se dirige hacia arriba y tengo el plano en forma perpendicular. En la segunda gráfica, a pesar de que el plano es inclinado, la fuerza normal sigue estando en forma perpendicular a ese plano. La segunda fuerza más común es la fuerza de fricción. Además de la fuerza normal, una superficie puede ejercer una fuerza de fricción sobre un objeto que es paralela a la superficie. Esa fuerza de fricción, si ustedes ven en el gráfico, es una fuerza que se opone al movimiento del cuerpo. En ese caso, la fuerza de fricción se dirige hacia la izquierda. Eso quiere decir que el objeto está siendo empujado hacia la derecha. Cada vez que uno empuja o arrastra un objeto, si lo llevamos a la vida cotidiana y nosotros queremos arrastrar un cuerpo o un objeto del piso, ¿sí?, en una dirección, vamos a ver o vamos a sentir que hay una fuerza que se opone a ese movimiento. Y esa es la fuerza de fricción. Otra fuerza es la fuerza de tensión. Es una fuerza de tirón ejercida sobre un objeto por una cuerda, un cordón, etc. Esto quiere decir que la fuerza de tensión es una fuerza, como dice ahí la oración, es una fuerza de tirón, ¿sí?, una fuerza que yo hago para evitar de que el cuerpo se dirija hacia una dirección, una dirección específica. Y por último tenemos la fuerza del peso, ¿sí? La fuerza del peso de la gravedad el tirón de la gravedad sobre un objeto es la fuerza de largo alcance, una fuerza que actúa a una distancia.
Lo que podemos observar acá, si ustedes se fijan, a diferencia de las otras tres fuerzas, las tres anteriores, la fuerza del peso es una fuerza en la que no necesita un contacto con una superficie. ¿Sí? Por eso las fuerzas anteriores se denominan fuerzas de contacto y la fuerza del peso se denomina como fuerza de interacción o fuerza a distancia, porque no tengo un contacto físico entre dos cuerpos. Antes de continuar, vamos a ver el principio de superposición de fuerzas, el cual dice que el efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicadas a un punto de un cuerpo es el mismo de una sola fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas. ¿Eso qué quiere decir? Que si a un cuerpo se le aplican varias fuerzas, yo debo determinar una fuerza resultante que va a ser igual a la sumatoria vectorial de cada una de esas fuerzas. Recuerden que el principio de superposición lo vimos en la unidad número 1, ¿sí? Donde se pueden resolver la suma de distintas fuerzas que van en distintas direcciones, para lo cual el resultado final va a ser una fuerza única resultante que va a tener también un módulo, dirección y sentido. Si ustedes observan en este gráfico, tenemos una fuerza en el eje X y una fuerza en el eje Y. Si yo sumo vectorialmente esas fuerzas, me va a dar a mí la fuerza F que se encuentra en el gráfico. Esa fuerza F que se encuentra en el gráfico es lo mismo que decir que tengo dos personas que están tirando esas fuerzas. Fíjense ahí en el gráfico de la derecha, tengo una fuerza en el eje Y y una fuerza en el eje X. Vamos a empezar hablando de la primera ley de Newton. Veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo lo que tenemos es inicialmente en una mesa común, un disco. ¿Qué sucede cuando en una mesa común, por ejemplo una mesa de madera, uno tiene un disco y le aplica una cierta fuerza? El disco lo que tiende a hacer es a desplazarse una determinada distancia y a detener su velocidad. Ahora, ¿qué sucede si el mismo disco yo lo coloco en una superficie de hielo? Si yo lo empujo un poco y le aplico una fuerza, ese disco se va a desplazar una distancia un poco más alejada que la de la mesa común. Ahora, ¿qué sucede si ese mismo disco yo lo coloco en una mesa de hockey que tiene aire? Ese aire, fíjense que es una corriente que va de abajo hacia arriba, lo que me permite a mí que el disco se encuentre suspendido en el aire. Es como en los juegos, en las mesas de juegos, ¿sí? Donde juegan, creo que al tejo se llama. Ustedes están jugando y le pegan al disco, y ese disco es como que nunca va a parar, ¿sí? Si esa mesa ustedes la amplían a una distancia más grande, van a poder observar que ese disco es como que nunca se va a detener, ¿sí? Y va a llegar lo más lejos posible. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar aquí? Un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante, que puede ser cero, y la aceleración es cero. ¿Esto qué quiere decir? Que si en la mesa de tejo, si esa mesa de tejo tiene una distancia infinita, y yo le aplico una pequeña fuerza, un pequeño golpe, ese tejo va a desplazarse de manera infinita, nunca va a parar. ¿Por qué? Porque no hay un rozamiento con la superficie de la mesa. Entonces, la velocidad que va a tener ese tejo va a ser una velocidad constante. Va a estar todo el tiempo con la misma velocidad. Y por supuesto con aceleración cero. Entonces, todo cuerpo permanecerá en estado de reposo o movimiento con velocidad constante mientras no interactúe con su medio, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir este enunciado de la primera ley de Newton? Que si vamos al último ejemplo, en la que no existe un rozamiento y yo le aplico una determinada fuerza,
ese cuerpo va a estar en estado de reposo o movimiento con velocidad constante siempre que no interactúe ninguna fuerza externa. Ese tejo va a empezar a desplazarse en toda esa superficie, a menos que suceda ¿qué cosa? Que venga una persona y le aplique otra fuerza a ese tejo. Entonces ya pierde su condición de estado de reposo o de movimiento con velocidad constante. Eso quiere decir el primer enunciado de la primera ley de Newton. Todo cuerpo permanecerá en estado de reposo o movimiento con velocidad constante mientras no interactúe con su medio. Estado de movimiento quiere decir dos cosas: velocidad igual a cero o velocidad constante. Lo que nosotros estamos acostumbrados por lógica es decir que un estado de movimiento es cuando algo se va moviendo a través de una superficie, como era en el caso del tejo. Pero ahora les voy a ampliar un poco más el concepto de estado de movimiento. Estado de movimiento quiere decir dos cosas: o que la velocidad es constante o que la velocidad es cero. Veamos un ejemplo. En la película de ciencia ficción de 1950, Rocketship XM, una nave se mueve en el vacío del espacio exterior, lejos de cualquier planeta. Cuando sus motores se descomponen, el resultado es que la nave baja su velocidad y se detiene. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Acá lo importante es ver qué es lo que me está diciendo el ejemplo. ¿Sí? Me está mostrando que hay vacío. Si hay vacío en el espacio exterior, quiere decir que no hay una fricción, no hay una fuerza de rozamiento tampoco. ¿Sí? Entonces, si esa nave se va moviendo, ¿sí? Y ahí me dice que baja su velocidad y se detiene, porque el motor se descompone. Y eso en la realidad no tendría que suceder. ¿Por qué? Porque si el cuerpo viene con una velocidad constante, por más que el motor se apague, ese cuerpo, esa nave ya venía con una velocidad, ¿sí? Y no está rozando con nada, no está rozando con el aire, no está rozando con ninguna superficie. Por lo tanto, según la primera ley de Newton, ese cuerpo tendría que seguir en forma infinita con esa velocidad que venía manteniendo. Por eso es que ese ejemplo, o mejor dicho, lo que sucede ahí en ciencia ficción no es real, ¿sí? Ahí no se dieron cuenta de que la primera ley de Newton anula todo eso que ellos quieren mostrar. Vamos a seguir con la segunda ley de Newton. Para ello vamos a hablar un poco de las ideas previas a la segunda ley. Todo cuerpo posee una propiedad llamada inercialidad. Esto significa que todo cuerpo presenta una oposición a cambiar su estado de movimiento. ¿Sí? Cuando nosotros venimos en un colectivo, venimos parados en el colectivo, estamos agarrados de la baranda y de repente el colectivo frena. Frena y nosotros tendemos a irnos hacia adelante. ¿Sí? Entonces, esa propiedad es la que se llama inercialidad. ¿Sí? Que todo cuerpo presenta una oposición a cambiar su estado de movimiento. Yo venía con un estado de movimiento a velocidad constante y tiendo a irme hacia adelante. Eso es la inercialidad. ¿Sí? Esto significa que todo cuerpo presenta una oposición a cambiar su estado de movimiento. La medida o la cuantificación de esta propiedad se llama masa, cuya unidad en el sistema internacional sabemos que es el kilogramo. Y se lo puede denotar con la letra M mayúscula o M minúscula. Vamos a hablar del peso. El peso dijimos que era una fuerza, ¿sí? Una fuerza con que la Tierra atrae al cuerpo. Recordemos que esa fuerza, que es el peso, es una fuerza a distancia, donde no existe un contacto físico entre dos superficies. La masa y el peso están relacionados. Los cuerpos con masa grande tienen un peso grande. ¿Sí? ¿Y cómo se relacionan? Con la siguiente ecuación. W, que es el peso, es igual a M por G. El peso
como es una fuerza, quiere decir que es un vector. Por eso, en la ecuación que está abajo, ponemos W con la flechita es igual a M por G. El vector G es un vector que tiene módulo, dirección y sentido, ¿sí? No perdamos de vista que el peso no es, como lo habrán visto en otra nomenclatura, no es igual a P. Es igual a P en cuanto a la magnitud, ¿sí? Pero recuerden que es un vector que tiene módulo, dirección y sentido. Si por alguna razón un cuerpo experimenta un cambio en su estado de movimiento, se dice que interaccionó con su medio y esta es la causa de la aceleración del cuerpo. Volvamos al ejemplo del tejo que se encontraba en la superficie donde tengo aire que va de abajo hacia arriba, lo cual me permite que ese tejo, una vez que yo le implante una fuerza, se mueva con una velocidad constante. ¿Qué me quiere decir esta oración? Que si ese tejo está yendo con una determinada velocidad y de repente alguien aplica una fuerza externa a ese tejo que se está moviendo, le va a implantar una aceleración al cuerpo. ¿Sí? Entonces, acá vemos un disco que se mueve con velocidad constante, es decir, que está en equilibrio, donde la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0, por lo tanto la aceleración va a ser igual a 0. ¿Sí? Ese tejo se dirige con una velocidad constante. Luego, ¿qué sucede? Dice, una fuerza neta constante en la dirección del movimiento provoca una aceleración en la misma dirección que la fuerza neta. Es decir, ese tejo venía con una velocidad y una dirección en el sentido positivo, en el sentido hacia la derecha. Mientras ese tejo tenía esa velocidad, ¿sí? Llega un momento en que una persona le implanta una fuerza, lo cual va a hacer lógicamente que ese cuerpo se mueva más rápido, es decir, que tenga una aceleración más grande. Entonces lo que yo estoy provocando en ese momento es sacarlo de su condición de velocidad constante o de reposo. Después dice, una fuerza neta constante opuesta a la dirección del movimiento causa una aceleración constante en la misma dirección que la fuerza neta. Ese cuerpo, ¿sí? Ahora nos paramos del otro lado y lo que hacemos es implantarle otra fuerza en el sentido contrario. ¿Qué va a suceder con eso? La velocidad va a ir disminuyendo, es decir, le voy a implantar una fuerza de tal manera que la velocidad vaya cayendo y por lo tanto la aceleración sea negativa. Bien, ahora vamos a empezar a hablar sobre un diagrama o un gráfico o un dibujo que va a ser muy importante para nosotros y es en lo que nos vamos a basar para resolver muchos problemas, que es el diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es justamente un gráfico donde se ubican todas las fuerzas que actúan en un problema. ¿Se acuerdan que para la unidad anterior, la unidad de cinemática, nosotros habíamos considerado que los móviles no tenían masas, sino que eran masas puntuales o masas despreciables? En este caso vamos a considerar la masa y para ello necesitamos analizar un diagrama de cuerpo libre. Veamos la siguiente situación. En la gráfica de la izquierda tenemos una persona que está trayendo un bloque hacia un bloque grande. Imagínense que es un bloque grande o un cuerpo grande y le atan una cuerda y empiezan a tirar hacia su lado, ¿sí? Nosotros tenemos que representar ese diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo representamos ese diagrama de cuerpo libre? Lo primero que tenemos que hacer es ubicar un sistema de coordenadas X e Y. Es decir, que este sistema de coordenadas X e Y va a tener un centro, el cual va a ser el punto de aplicación. Desde ese punto de aplicación van a nacer las distintas fuerzas que actúan en un problema. En este caso, en ese punto tenemos una fuerza normal que va o se dirige hacia arriba. ¿Por qué? Porque el cuerpo se encuentra en contacto con la superficie. Y habíamos dicho de que
dos cuerpos que están en contacto, siempre aparece una fuerza normal que es perpendicular al plano. La fuerza peso que va hacia abajo, la fuerza W. Tenemos una fuerza de roce que se dirige hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el sentido del movimiento del bloque es hacia la derecha. Y la fuerza de roce, recordemos que es una fuerza que se opone al movimiento, ¿sí? Y por último tenemos la tensión. La tensión, que es una fuerza que se dirige en este caso hacia la derecha. Entonces en el diagrama de cuerpo libre, fíjense que tenemos ubicadas los cuatro tipos de fuerzas. Si analizamos otro ejemplo, por ejemplo, un elevador o un ascensor que se encuentra en descenso. Fíjense que baja con una rapidez creciente. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre del elevador, ¿sí?, vamos a tener, fíjense que tenemos el sistema de referencia X e Y, ¿sí?, y tenemos dos fuerzas que están actuando. La tensión, que es la debida al cable que sujeta el elevador, ¿sí?, y el peso que se dirige hacia abajo, el peso W, que como vimos en algunas ecuaciones anteriores, el peso se lo calcula como M por G. En este caso no tenemos fuerza normal. ¿Por qué no tenemos fuerza normal? Porque el ascensor no está en contacto con ningún otro cuerpo. Simplemente está sujetado mediante una cuerda, que es la que me está provocando a mí la fuerza de tensión que se encuentra hacia arriba. Entonces, la segunda ley de Newton, ¿qué dice? Si una fuerza externa, neta, actúa sobre un cuerpo, este se acelera. Es lo que habíamos visto, ¿se acuerdan en el ejemplo de el tejo que se encontraba en una superficie donde el aire hacía de que ese tejo permanezca suspendido? Si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de la aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. El vector fuerza es igual a la masa del cuerpo multiplicada por la aceleración. Y esa es la segunda ley de Newton. ¿Qué me dice a mí la segunda ley de Newton? Fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza fuerza va a tener la misma dirección y sentido que la aceleración. También podemos calcular esa aceleración despejando la fuerza y despejando la aceleración y dividiendo esa fuerza en la masa. Bien, veamos un ejemplo. Un trabajador aplica una fuerza horizontal constante con magnitud de 20 newton a una caja con masa de 40 kilogramos que descansa en un piso plano con fricción despreciable. ¿Qué aceleración sufre la caja? Bien, lo primero que tenemos que hacer es plantear la situación que me está describiendo el problema. Tenemos una persona o un trabajador que está empujando un cuerpo o una caja, fíjense ahí que tiene una masa de 40 kilogramos. Entonces, si analizamos el diagrama de cuerpo libre, podemos observar que tenemos una fuerza F de 20 newton que se dirige hacia la derecha en sentido positivo, una fuerza normal que se dirige hacia arriba. Recordemos que la fuerza normal, para que exista una fuerza normal, siempre tiene que haber un contacto con otra superficie, que en este caso es el suelo. Y la fuerza de peso que siempre se dirige hacia abajo. Entonces vamos a hacer una sumatoria de todas las fuerzas que existen en el eje X. ¿Cuáles son las fuerzas que existen en el eje X? La única fuerza es la fuerza F de 20 newton. Y esa fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, porque el cuerpo se está moviendo. Además, el problema me aclara que se está moviendo y que no está en equilibrio, no está quieto. Entonces, de esa ecuación nosotros podemos despejar la aceleración, que es igual a la fuerza sobre la masa. Como un dato complementario, como para hacerlo el problema en forma más completa, ¿qué hubiese pasado si el problema me preguntaba cuánto vale la fuerza normal hacia arriba? Lo que tengo que hacer
es hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y. La sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la fuerza normal que se dirige hacia arriba, en sentido positivo, menos el peso. ¿Por qué menos el peso? Porque el peso se dirige hacia abajo. Todo eso es igual a la masa por la aceleración también, que en este caso es 0. ¿Por qué es 0? Porque el cuerpo no se está moviendo de abajo para arriba o de arriba hacia abajo. Por lo tanto, ese producto de masa por aceleración en este caso sería igual a 0. Por lo tanto, a mí me quedaría que la normal es igual al peso. Este sería el caso de que el problema me estuviese preguntando cuánto vale la fuerza normal. Y finalmente vemos la tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? La tercera ley me habla de un principio de acción y reacción, en la que me dice y enuncia que si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, o sea, está haciendo una acción, entonces B ejerce una fuerza sobre A, una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta y actúan sobre cuerpos diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza, el vector fuerza que ejerce A sobre el cuerpo B va a ser igual a menos la fuerza B sobre A, que en cuanto a magnitudes es la misma. La única diferencia que presentan es la dirección y el sentido. Veamos un ejemplo de aplicación de la tercera ley de Newton. Acá tengo una fuerza de acción y de reacción. Si ustedes se fijan, tenemos una persona que está empujando la pared. Esa fuerza que ejerce esa persona contra la pared es la fuerza de acción. Pero a su vez, la pared ejerce otra fuerza, una fuerza de reacción. ¿Cómo es esa fuerza? Tiene igual dirección, igual módulo, pero distinto sentido. El sentido es hacia el otro lado de la fuerza de acción. Y fíjense que esto es lógico. Si una persona está ejerciendo una fuerza en una pared, la pared ejerce en una persona una fuerza en sentido contrario. Es lógico pensar de que esa pared está quieta. ¿Por qué se mantiene quieta? Porque la fuerza que me ejerce la pared a la persona es la misma que la persona ejerce a la pared. Otro ejemplo sería el de una pistola. Cuando se activa el gatillo, hay una fuerza de acción. Y a su vez también hay una fuerza de reacción que me impulsa hacia atrás. Acá tenemos también un ejemplo un poco más gracioso, ¿sí? Para que vean que en todas las situaciones cotidianas existe la física. En este caso tenemos un burro que está tirando para un lado y una persona que está tirando para el otro. ¿Sí? Hay una fuerza de acción y de reacción, o sea, un par acción-reacción, cuyo módulo es el mismo, nada más que el sentido es diferente. Acá también tenemos una fuerza de acción y reacción, ¿sí? Una persona que está realizando una fuerza hacia arriba y a su vez hay una reacción que va hacia abajo, que esa fuerza de reacción en este caso sería el peso. Sería el peso en el caso de que la persona logre levantar ese cuerpo hasta una determinada distancia y se quede quieto. Entonces tenemos una fuerza de acción ejercida por la persona hacia arriba y una fuerza de reacción ejercida hacia abajo por el peso. Bueno, entonces lo que vimos en la clase de hoy son las tres leyes de Newton, la primera, segunda y tercera ley de Newton, con todos sus enunciados, y además aprendimos a resolver un diagrama de cuerpo libre con las distintas fuerzas que existen. Para la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? En el trabajo práctico que les voy a dejar para que analicen distintas situaciones, para que analicen solamente los diagramas de cuerpo libre.